Pónganse de pie, por favor. Ustedes saben la manera. Párense y vayan a 1 de Pedro capítulo 1. Estamos en la segunda porción de esta parte, que significa que son los mismos versículos de la semana pasada. Y vamos a estar en los mismos versículos el próximo domingo. Terminaremos, pero 3 versículos poderosos. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10, 11 y 12. Hoy vamos a estar mirando el versículo 11 y lo leeremos en su contexto, comenzando en el versículo 10. Yo leeré el versículo 10, yo leeré el versículo 12 y ustedes, por favor, lean el versículo 11 en la versión Reina Valera de la Biblia. Yo comenzaré a ver. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligente acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12, y terminamos aquí. A estos, hablando acerca de los profetas, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Padre, oramos ahora que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, miembros de la iglesia. Y quiero reiterar otra vez lo que dije la vez pasada. El título de esta pequeña serie en relación a estos 3 poderosos versículos. Y esto es el hecho de que estoy considerando estos versículos en relación a la doctrina de salvación. La enseñanza más importante de profecía bíblica en todos los tiempos. Lo digo sinceramente, que la enseñanza más importante en la Biblia es la misma. La enseñanza más importante de la Biblia es la misma. La enseñanza más profética es la misma. Es la doctrina de salvación. Para ustedes, estudiantes de la Biblia, es soteriología. Es una gran palabra. Soteriología, esa es la palabra de la Biblia sobre la salvación. Son inseparables de otra gran palabra, escatología. Escatología es la palabra que significa qué dice la Biblia acerca de los eventos futuros. Finalmente, los eventos más importantes para tu vida y para toda la eternidad es tu salvación. Es la cosa más importante de todas. Que Dios nos dio su palabra y puso esto en verdad y que podamos saber que podemos ser salvados, rescatados, redimidos, pueblo redimido. Y todo eso es fundacional a nuestra búsqueda de Dios. Seamos honestos, pensemos sensiblemente. No hay manera que Dios llamaría a su pueblo, a ustedes, para hablar acerca de eventos proféticos, hablar acerca de doctrina bíblica, cargar tu Biblia, leerla para testificar a otras personas, compartir con ellos el amor de Dios y tener no confianza en tu salvación y seguridad de Jesús. Piensen qué ridículo sería que ustedes fueran y sintieran al lumbo por la palabra de Dios y ustedes mismos no supieran que la palabra de Dios aplicaba a ustedes. Alguien diga amén. Esta es una verdad absoluta en relación a la palabra de Dios. Dios quiere, desde el momento que tú das tu corazón a Cristo, que esté lleno de confianza, que Dios guarda sus palabras. Y observen esto, es una cosa profeta de Dios, que todos aquellos que vienen a Cristo, Él nunca los rechaza. La Biblia dice que si tú llamas al Señor Jesucristo, tú serás salvo. Toda esa doctrina se basa en las promesas proféticas que Dios guarda su palabra. Y ustedes necesitan estar emocionados acerca de eso. Esa es su fundación. Por eso, como cristianos, podemos mirar alrededor del mundo y ver todo lo que está tomando lugar, no con tristeza, sino con ánimo y seguridad, porque nuestra Biblia anuncia preeminentemente que somos personas salvas. Y segundo, la palabra de Dios va a tomar lugar. Dios guarda su palabra. Recuerden, la vez pasada miramos a 1 de Pedro capítulo 1, versículos 5 y 9, esos 2 versículos, porque es por eso estos 3 versículos que estamos, y versículo 5 diría, ¿se acuerdan en relación a nosotros que fuimos guardados por el poder de Dios? Noten, es el poder de Dios que te guarda. ¿Cómo sabe Él eso? A través de fe hasta salvación para ser revelada en los últimos tiempos. Y luego el versículo nuevo es el Génesis, es el catalítico de versículos 10
y 11, obteniendo el fin de vuestra fe. En otras palabras, cuando la fe viene a una conclusión, termina, tú no necesitas fe, no vas a necesitar fe en el cielo. Gracias a Dios. Tú no necesitarás fe en el cielo. Ya no estará ahí. No la necesitarás. La Biblia nos dice, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este versículo significa que el día que recibes a Jesús, tú ya no necesitas fe. Tú no vas a estar caminando en el cielo diciendo, honestamente, hablé con alguien recientemente en un diálogo y compartiendo el Evangelio. El individuo dijo, es posible que el diálogo que estamos teniendo aquí juntos, pastor, ni siquiera esté sucediendo. Esto puede ser que no sea realidad. Y le pregunté a esa persona, ¿de dónde obtuviste eso? Y dice, de una clase de colegio. Y le dije, voy a decir que me regresen el dinero. Escucha, Dios es realidad y la realidad es que Dios te va a salvar. Y es la cosa más importante de todas. La vez pasada vimos en nuestra primera parte, en el versículo 10, que la enseñanza más sobre poesía bíblica es lo que Dios ha dicho sobre la salvación. Versículo 10 dice, los profetas que profetizaron, recuerden lo que se trató, excluye todos los puntos de salvación de todas las ideas o sectas o grupos o fundadores religiosos. No hay otro de esta salvación. Los profetas del Antiguo Testamento han profetizado. Quiere decir que dieron su vida para cuidadosamente buscar y estudiar las Escrituras, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Y los profetas hablaron acerca del futuro en relación a tu salvación. Tres cosas hicimos, que la salvación de Dios es una previsión de Dios. Dios pensó en ello, no ustedes, no nadie. Me encanta eso. La idea de Dios es salvar a la humanidad. Me encanta. Tú estás llegando al cielo, es todo acerca de Dios. Teniendo esa previsión que Él te quería a ti en el cielo. La segunda cosa que vimos en el versículo 10 es que su salvación es cognoscible. La salvación de Dios es conocible, una realidad conocible. Tú puedes saber que eres salvo. La Biblia dice, como mencionamos, el versículo 1 Juan, iniciamos, estas cosas se han escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Y luego vimos tercero en el versículo 10 que su salvación es una experiencia. Tú puedes experimentar la realidad de la salvación de Dios. Alguien puede decir, ¿cómo dices eso? ¿O cómo respiras el aire? Yo sé que tus pulmones se mueven, entendemos biológicamente cómo sucede eso. El hecho del caso es que al ojo humano tú estás respirando los elementos que están flotando dentro de ti para sostener tu vida. Y tú haces eso, ni siquiera lo piensas, tú haces eso cada momento por fe, ni siquiera te das cuenta, pero tú respiras en esos momentos, moléculas maravillosas que están entrando dentro de tú hasta los pulmones, en intercambio entre el aire y las células rojas mismas, y esas células se ponen gorditas y felices y corren a través de tu cuerpo, depositando los mismos elementos del aire que tú necesitas para respirar, vivir y funcionar, y va otra vez hasta que todo lo hace una y otra vez, se repite y se repite. Tú lo están haciendo esta mañana, están respirando y ni siquiera han empezado en un momento. Oh, tengo que seguir respirando, tengo que trabajar en eso. Escucha, esto sucede, está sucediendo y tú existes en un sentido por fe, si piensas en eso. El Espíritu de Dios está trabajando dentro de ti y tú estás experimentando la salvación de Dios. Puede que no la veas sucediendo en el sentido tangible, pero está sucediendo cada día de tu vida. Así que comenzamos aquí en nuestro estudio. Miren el versículo 11. Hasta ahí vamos a llegar hoy. ¿Por qué? Porque eso simplemente es de la manera que las cosas son aquí. Porque es gran teología, es muy profunda teología. No solamente es lo que Dios dice acerca de la salvación. Dile hasta que Dios ha proveído la salvación. Versículo 11 es cómo Dios proveería salvación. El versículo 11 dice que estos profetas están escudriñando qué persona y qué tiempo. Dos personas que está preguntando qué. La palabra es interesante porque implica no solamente qué como una cosa, sino por quién el individuo que traería el qué de la salvación. ¿Quién va a hacer esto? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué podemos saber acerca de esta salvación? Y la segunda cosa es ¿y de qué tiempo? ¿Qué sería la revelación, el desenvolvimiento de todo? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos estaba indicando
con lo que testificó de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La primera que miramos en esta cosa, en el versículo 11, es el hecho de que Dios ha ordenado o dispuso el tiempo para la salvación. Y encuentro esto maravilloso. Tan pronto como leí eso, me di cuenta, debería tener una diagrama para ustedes en la pantalla. Y Dios dispuso el tiempo para la salvación. Cuando dice ahí en versículo 11, escudriñando, dice en cerca del versículo, escudriñando qué manera o qué persona y qué tiempo. Dos cosas clave, escudriñando. En realidad, como dice hace un momento, el quién sería el Mesías, cómo sería a él, cuál sería el anuncio de este Mesías. Los profetas habían hablado. Eso es lo que me encanta de nuestro Dios. Yo firmemente creo que Dios se deleita en escépticos. Si tú eres un escéptico hoy, no te golpees tú mismo. Si tú estás aquí hoy como cristiano y estás pensando, sabes que a veces batallo. Bueno, Dios no tiene miedo de tus estragos. Lo que necesitas hacer es obtener una respuesta. Quizá hoy, de alguna manera, estás entreteniendo el pensamiento de la existencia de Dios. Maravilloso. Escucha, tú no eres una amenaza para Dios. Sabe esto, que los profetas del Antiguo Testamento fueron poseídos por el Espíritu Santo y ellos tenían estas preguntas. Querían saber acerca del tiempo de todo esto. ¿Cómo va a trabajar esto? ¿Han escuchado preguntas para ti mismo, para Dios? ¿No es cierto? Dios sabe cómo va a trabajar. Yo no puedo responder a este Dios. Escucha, si no traemos esos pensamientos bajo la cantidad de obediencia de Cristo, podemos terminar cediendo esas preguntas a la duda, y luego cuando dejamos que la duda corra, terminamos perdiendo nuestra fe y terminando muy desanimados. Pero tú puedes ser animado entendiendo esto, que Dios mismo ha previsto el tiempo para la salvación. Y luego la palabra escudriñando, esa palabra significa esto, en relación a los tiempos. ¿Cómo serán los tiempos? Observen, cuando suceda, cuando el Mesías venga, y cómo será el mundo o los tiempos. Entonces, ¿cómo será el mundo? Están preguntando los profetas. Cuando este que va a salvar venga. Y luego será un desafío para los profetas. Cuando leen el Antiguo Testamento, ven que Israel muchas veces fue llevado a cautividad debido a la incredulidad. Comenzaron a rechazar a Dios, comenzaron a abrazar falsos dioses. Dios los enviaba profetas. Eran enviadas advertencias por medio de los profetas y luego serían tomados captivos por un ejército invasor. Israel sería llevado a las varias naciones del mundo y esa es su historia repetida desde su creación, la nación de Israel. Y luego ¿qué sucedería? Es que Dios enviaría alguna forma de libertador y muchas veces sería traído a la tierra, pero solo para que subiera otra vez. Pero en los tiempos en los que Jesús nació fue un tiempo increíble, porque el imperio romano, de acuerdo con el libro de Daniel, hubo el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio Grecia. De acuerdo con la Biblia, los 4 grandes imperios que tratarían no necesariamente con el mundo. Dios no se enfocó en eso porque era una dinastía de varios imperios en el oriente, pero Dios no mencionó esa parte. Mencionó las 4 naciones o imperios que tratarían específicamente con su pueblo, los judíos. Es interesante en la Biblia. Y luego llegaría la 5ª nación que sería extremadamente poderosa. Y cuando digo la 5ª, tiene que seguir mis dedos. Imperio babilónico, el imperio mero-persa y luego el imperio Grecia, que ustedes estudian en la escuela, y luego el 4º imperio, técnicamente el imperio romano. El 5º imperio que vendría, en realidad, el 5º sería, la Biblia dice que hay otro imperio que vendría para gobernar el mundo. Ustedes saben que la Biblia dice que este imperio que viene del 4º, y que el 4º es constituido. Y lo que es maravilloso acerca de eso, ¿alguien sabe quién conquistó los babilonios? Se los dije hace un momento, los medo-persas. ¿Saben quién conquistó los medo-persas? Alejandro el Grande, el imperio grecio.
¿Quién conquistó el imperio grecio? Roma. ¿Quién conquistó Roma? Nadie. De acuerdo con el tiempo de Dios, el imperio romano todavía existe, de acuerdo con eso. ¿No es interesante? Nunca fueron derrotados. La Biblia nos dice que Cristo va a regresar y va a restablecer su reino. Eso falta mucho tiempo para ahora, por lo menos 7 años o más, pero el reino final va a ser el reino de Cristo. Y los profetas hablaron acerca del reino de Cristo que vendría. Hablaron acerca de imperios romanos mundiales que vendrían. Y luego hicieron la pregunta, ¿cómo va a tomar lugar esto? ¿Cómo vendrá el Mesías? Y cómo el mundo que lo está experimentando. Así que piénsenlo. Jesús nace en Belén, nace a Israel bajo gobierno romano, en el imperio romano. Y ustedes saben ahora y necesitan entender eso. La Biblia nos dice que ellos escudriñaron y buscaron y investigaron y observaron, tratando de entender cómo sería eso. Todo acerca del tiempo de la salvación de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, en relación a esta verdad, porque las cosas que se escribieron antes, estos son los profetas, para nuestra enseñanza se escribieron. Escuchen todos. Voy a ser muy dogmático acerca de esto y va a sonar brutal a lo que voy a decir. Cuando en Romanos 15, versículo 4 dice, por las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Entienden todos? Pablo el apóstol está hablando acerca de las cosas que se escribieron antes, que es de Génesis a Malaquías. ¿Sabían eso? Todo el Antiguo Testamento. Cualquier iglesia, cualquier grupo cristiano que dice no necesitas estudiar el Antiguo Testamento es peligroso. Salte de ahí, huye. Si tú tienes una iglesia o vas a una iglesia que no enseña o cita o hace serias de versículo del Antiguo Testamento, necesitas encontrar otra iglesia. Dice, ¿cómo puedes decir eso? Escucha, lo digo porque la Biblia dice eso. Debemos enseñar todo el consejo de Dios. Pablo dijo eso a la iglesia de Corinto y estaba hablando acerca del Antiguo Testamento. Cada estudiante bíblico debe leer el Antiguo Testamento. De otra manera no encontrarás la verdad del Nuevo Testamento. No será manera de que sepas que el Nuevo Testamento es verdad, porque todo lo que está en el Viejo anuncia lo que va a suceder y el Nuevo Testamento dice, mira, sucedió como se había dicho en el Antiguo Testamento. Pero en el día de los profetas ellos no sabían esto. Ellos hablaron bajo el poder, veremos esto en un momento, del Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Declaración poderosa en relación al tiempo de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, noten qué sucedió. Dios envió a su Hijo. La palabra cumplimiento del tiempo, que es hasta justo el tiempo correcto. Cristo vendría. María tenía que estar embarazada por el Espíritu Santo y tenía que estar en Belén. Ninguno de la sangre de José podía estar en ella y tenía que nacer de una virgen, es decir, Jesús. En esa aldea de sus antepasados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sabemos que la historia cristiana es verdadera, es exacta? Antiguo Testamento. Tenía que suceder de esa manera. Tenía que ser María embarazada sin sangre de José en ella, porque la Biblia dice que sería una maldición sobre la sangre de José. Su sangre no podía estar en ello. La Biblia dice que ella fue concebida por el Espíritu Santo. Milagrosamente, una concepción milagrosa, que el Cristo podría nacer. Sabemos esto por el Antiguo Testamento. Al tiempo correcto, Jesús nació, de acuerdo con la Biblia, según la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 10. Efesios 1:10 nos dice que de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pastor, ¿crees en la dispensación? Miren la palabra en la Biblia aquí, que en la dispensación, ¿qué es eso? Significa que Dios maneja el tiempo según su soberana voluntad. Eso te dará una idea acerca de dispensación. Hay dispensaciones, por ejemplo, cuando tú eres un freshman en la escuela, ¿cuál es tu dispensación? Tu freshman en la escuela. Hay unas cosas que tú harás y otras que no harás porque el tiempo no aplica a ti. ¿Están conmigo? Lo mismo es verdad acerca de Dios tratando con la humanidad. Hay una dispensación del Antiguo Testamento y hay una dispensación del Nuevo Testamento. No quiere decir que una es equivocada
y que la otra es correcta, porque las dos son de Dios y las dos son correctas. Dios trata en su propio tiempo. Así que miren ese versículo en Efesios, que en la dispensación, en el cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Dios está manejando el tiempo de salvación. Dios está trabajando. Tú puedes estar aquí hoy diciendo, Jack, yo quiero que Dios intervenga en mi tiempo. Y yo quiero que Dios haga algunos milagros para que yo pueda saber que Dios es Dios y que yo crea en Jesucristo. Escucha, Dios no va a hacer eso. Yo quiero ver un milagro y luego voy a creer. No vas a ver eso. Así no es como Él trabaja. Dios te está preguntando, te está pidiendo que consideres lo que se escribió para ti en el pasado, que mires la historia y tú juzgues. Esto es lo que es verdad para toda la humanidad. Tú juzga si Dios está diciendo la verdad. Tú crees que Dios dice la verdad. Si tú crees que Dios dice la verdad, entonces tú entiendes cuando lees su Biblia y estudias su Biblia como los profetas escudriñan las Escrituras. Dios nunca cambia. Tú puedes depender en Él. Necesitamos eso hoy. Nada es estable en este mundo más. Dios es estable. Tienes que tener tu corazón, latir de tu corazón más bajo. ¿Quieres tomar píldoras o comerte las uñas? No estoy bromeando. Comienza a leer tu Biblia. Descubre qué va a hacer contigo y el mundo. Descubre qué va a hacer contigo en tu vida. Descubre cómo va a tratar Jesús con la situación que te está molestando ahora. Es lo que yo estoy haciendo esta semana. Estoy yendo al Señor. No tengo poder. Señor, está monumental. Yo no puedo hacer nada acerca de las cosas que están pasando y me alegro de esto. Pero ¿saben qué? Si yo pudiera manejarme las mangas y trabajar en las cosas, no es una buena idea en lo que se refiere a las cosas de Dios. Él no necesita. ¿Te acuerdas cuando estabas cortando tu zacate y tu niño quería ayudarte y tú estás tratando y dejas que tome la agarradera de la cortadora de zacate? Era curiosito verlos que te querían ayudar, pero es difícil. Dios está en control. Dios no necesita nuestra ayuda. Y cuando algo está presionando contra nuestras vidas, es una gran oportunidad para ir al trono de Dios y decir, Señor, tú cuida de esto. Y puedo agregar, Señor, cuida tú de todas estas cosas. Tú, amén. Ve a Él con todo lo que sea. Estoy mirando alrededor y algunos de mis amigos en este servicio ahora están batallando con cáncer o sus situaciones de salud, con situaciones financieras, problemas de relaciones. Llévaselo a Él, ponlo delante de Él. Él es el que gobierna el tiempo. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Escucha, podemos confiar en Él para que haga eso. Si no podemos confiar para que Él haga eso, entonces, ¿cómo podemos confiarlo con el momento que ustedes y yo entremos en la eternidad? Si no podemos confiar en Él que nos ayude con estas cosas que están pasando ahora. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Oh Dios, confío en ti. Sí, llévame al cielo. Pero Jesús, ¿has visto mi hipoteca? ¿O escuchaste lo que el doctor dijo? ¿O escuchaste lo que ellos dijeron? Él te tiene cubierto. Efesios 3, versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿No has escuchado? ¿Recibiste el mensaje? Escucha, te vendí un texto. ¿Recibiste el correo electrónico? Dios salva a aquellos que claman a Él y Él nunca dejará de trabajar en tu vida y te llevará hasta el final. Es esta salvación en la que nos alegramos. Dios que conoce el tiempo. No piense por un momento, cristiano, si hubiera nacido en los días de Jesús caminando en Galilea. Dios, la sabiduría infinita de Dios sabía que tú nacerías en el siglo XXI. Y eso está en su plan. ¿Por qué nací en California? No sé eso tampoco. Yo te estoy diciendo esto. Ese es su plan de Él. Fue el plan de Él. Es su plan. La segunda cosa que conocemos en el versículo 11 es que la mejor enseñanza de la profecía bíblica en todos los tiempos es que Dios
proveyó la salvación, no solamente proveyó el tiempo para todo, pero Él inspiró la revelación de todo. Dios inspiró la revelación, la doctrina de salvación. Dios nos la dio. Noten esto. Esto es fascinante. Y dice únicamente, sigan conmigo, mírenlo. El Espíritu de Cristo. Miren su Biblia con cuidado. Tienes una buena Biblia de estudio producida por un buen publicador en el texto original, en los lenguajes originales. ¿Por qué digo eso? Porque el Espíritu de Cristo, debería ser escrito con letras mayúsculas en la Biblia, debe de ser, si no, los publicadores estaban manejando la escritura mal. El Espíritu de Cristo no es otro que el Espíritu Santo de Cristo. ¿Qué es esto? Espíritu de Cristo. Espíritu Santo no es una persona de la Trinidad y Cristo la otra persona. Sí, absolutamente. Pero la Trinidad, Dios es uno, manifestado Él mismo en tres personalidades. ¿Pueden explicar eso? No, no puedo. Ustedes, todo esto falla, todo esto es ridículo. Ustedes saben el huevo. ¿Tienen un huevo? ¿Ustedes conocen un huevo? Dices, toma un huevo. Tomas un huevo y luego lo quiebras y luego mezclas el huevo y luego te comes el huevo. Tú no te comiste la cáscara, pero eso es un huevo. Ahora, tú no separarías la yema de la clara, ¿no es cierto? Pero te comiste el huevo de todas maneras. Es un huevo en tres manifestaciones. Y como el agua, el vapor, el hielo. Es claramente fallo como científico. El agua de la misma manera, el vapor es el sólido, el líquido sólido. Sí, me recordaron, gracias por eso. Exactamente, sigue siendo agua. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. En tu salvación, el Espíritu de Dios estaba trabajando en la persona de Dios el Hijo, bajo la voluntad de Dios el Padre. ¿No es eso increíble? El Espíritu Santo, siendo uno con el Hijo, con el Padre, Dios obrando para redimirte. Obviamente, nosotros no entendemos y completamente apreciamos los niveles y las profundidades de nuestra salvación, porque es imposible en nuestra humanidad. Pero sepan esto, esas tres personas de la Trinidad de Dios estaban obrando para salvarnos. Y estoy agradecido. Debe ser maravilloso. Y yo pienso que cuando ustedes y nosotros caminamos y vemos de lo que nos libró Dios, vamos a llegar al cielo y vamos a decir, gracias por trillones y trillones de años. Gracias, Dios. Anótenlo en su Biblia, la palabra indicando, anunciaba, me encanta, la palabra allí anunciaba que el Espíritu de Cristo, quien estaba en ellos, el cual anunciaba, la palabra significa estar haciéndolo claro, estar revelando, estar tomando lo que es y dándolo a conocer en un determinado tiempo o tiempos plural. Así que lo leeremos así. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, los profetas, observen, estaba anunciando con la palabra dadas a ellos en relación a la doctrina, en relación a la obra de Dios, que los profetas no entendían, pero aquellos que recibirían entenderían y lo entenderían. Pedro en un momento nos va a decir que fue en relación a ustedes que creyeron. Sí, dijo hace 2000 años, pero miren ahora. Removidos, 2000 años removidos del advenimiento de Jesús y miles de años más removidos de los profetas. Estamos más seguros ahora, basado en lo que tenemos que examinar. Aquí aprendemos acerca del Espíritu de Cristo. O Cristo es otra palabra para Mesías. El Espíritu del Mesías que estaba trabajando en ellos, hablando. Y a propósito, esto es muy maravilloso. Es una acción doble que está puesta aquí, revelada aquí. Voy a leérselas. Es la búsqueda interna del corazón humano hacia arriba y de la mente para arriba. El deseo de redención.
y por último a Dios mismo. Escuchen, lo que está en lugar a juego aquí es fascinante porque según la Biblia, cada ser humano busca el libro de Hechos, lo llama tropezando como alguien en la oscuridad. Si tú no eres cristiano ahora, si quieres, la Biblia dice que tú estás perdido, pero Dios no quiere que te quedes perdido. El perdido está tropezando, están ciegos, están mirando, no pueden encontrar el significado para su vida. Están constantemente buscando. Están buscando. ¿Qué pasa? ¿Por qué están buscando? Porque dentro de ellos, yo no quiero ser muy curioso al respecto, pero es verdad. Todos han escuchado que hay una forma como Dios, como Cristo en tu corazón. Es verdad. El hombre está buscando sin saber lo que está buscando, pero se siente vacío, no importa cuánto dinero tenga, no importa la posición o el estado de vida, no importa qué, él está constantemente buscando. Por eso, no hay nada que el mundo te pueda dar puede satisfacerte. No es más sexo, no es más dinero, no es más poder, no es más posición. Todo te va a fallar. Tú estás diseñado para Dios y sin Él tú vas a estar insatisfecho, vas a estar vacío en la vida. Y no estoy hablando acerca de la religión, estoy hablando de realidad, punto. Y tú buscas y dices, necesito cocaína, necesito más cocaína. Y cuando se me acaba la cocaína y obtienes todo lo que puedas obtener. O sexo, o poder, o lo que sea, o dinero. Tengo millones, necesito millones más. Nunca estás satisfecho. ¿Por qué? Porque según esa palabra es verdad. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Cristo está anunciando la salvación al corazón humano. Y tú o decides de esa salvación o la rechazas. Y si tú la rechazas, puede que no te des cuenta. Si continúas a seguir vacío, hay un punto en el que te cansas tanto en tratando de llenar el hueco. Y sin embargo, al mismo tiempo, es una espada de doble filo. Termina que todos los dolores y todos los dramas se comienza a amontonar y puede amontonarse y te haces frío. Así es la cultura hoy en día. La gente puede rescatar a alguien de ser asesinado o ser muerto. ¿Saben lo que hacen en el mundo hoy en día? Y en todo el mundo, no solamente Estados Unidos. Toman el teléfono y toman video del... Damas y caballeros, confío que ustedes tienen mejor cosa que hacer, pero tú puedes ir a YouTube y ver a las personas siendo asesinadas cuando podían haber sido rescatadas por la persona que tiene el teléfono en la mano. Para mí eso es el colmo de la cultura que está perdida. Y sin embargo, cada persona detrás de esos teléfonos es una persona que una vez tuvo un anhelo por Dios y fue detrás de las cosas equivocadas para llenarlo. Y la Biblia dice que Dios les lo da a una mente reprobada. No es un pensamiento espantador que hay gente caminando hoy en día. En París, donde hay una persona menos corriendo por París, gritando, apuñaleando personas hasta morir. La mente ida... La Biblia dice dentro del hombre, de la mujer, hay una búsqueda eterna de Dios. Si ese eres tú, llama a Dios hoy. La segunda cosa es esta, es decir, que si hay la revelación de Dios, Dios quiere que tú lo conozcas. Es Dios, según la Biblia, que te atrae hacia Él. Él te trae. ¿Saben qué? Pensaríamos en una cosa de coqueteo. Él coquetea contigo. ¿Qué quiere decir eso? Él te está invitando, está coqueteando con ella, la está llamando, está tratando que ella venga a Él. Y el Espíritu Santo hace eso, coquetea contigo. El Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo que hace a Cristo tan atractivo. Y el Espíritu dice, ven a Jesús. Él te ama, Él quiere lo mejor para tu vida. Él fue a la cruz por ti. Todo este pensamiento entre la mente y los corazones del hombre es de Dios. Él quiere que lo conozcas. El corazón que busca a Dios está deseando estar con Dios. Qué Dios tan maravilloso tenemos. Ese corazón comienza a despertar. Es una realidad del corazón espiritual que Dios no puede ser negado. Cuando Dios comienza a tomar tu corazón y tú respondes a Él, nada te satisfacerá más que la palabra de Dios. Escuchen, no hay nada
que pueda causar una iglesia que crezca saludable, sino la palabra de Dios. No es una remodelación, no es gráficas, no es la música. Estos son todas especies y sal y pimienta para el alimento. Todo ese viejo dicho que dice, la Biblia dice, enséñala o predícala y ellos vendrán. Ellos puede que digan sí o no, pero vendrán. Ese es nuestro trabajo, es lo que debemos de hacer, confesar a Cristo. Lo que la gente hace con el ofrecimiento es cuestión de ellos, pero Cristo dice, las ovejas siguen mi voz y me escuchan. Mantienen tu Biblia en el frente y las ovejas de Dios vendrán a comer de su palabra. No juegos, no bingo, no nada. Tú puedes tener el bingo, pero ten la Biblia antes que el bingo. Tú puedes tener un barbecue, simplemente toma la Biblia antes. Biblia, la palabra de Dios. La Biblia dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Gracias a Dios por eso. Y es el Espíritu de Cristo que está trabajando. ¿Por qué? Porque Cristo es la centralidad de la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el maestro. ¿Sabían eso? Juan 16, versículo 7. Me encanta esto. ¿Están listos para escribir esto? Un maravilloso pasaje. Juan 16, versículo 7. Jesús está hablando, pero yo os digo la verdad. Es conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador, es el nombre del Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Pero la letra pequeña es hasta que el legislador de California hace al Espíritu Santo ilegal. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, versículo 9, por cuanto no creen en mí. Versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido ya juzgado. Escuchen esto. Todavía tengo muchas cosas de decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo vendrá, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es una declaración profética y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿No te encanta eso? Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando tú hablas tu Biblia, di, Espíritu Santo, enséñame. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro 1, 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, revelación de la Escritura, es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La tercera y última cosa que tenemos hoy en relación al versículo 11 es esta, que Dios testificó del origen de la salvación, el mismo origen de la salvación. Versículo 11 sigue diciendo, el cual, este es el Espíritu Santo, anunciaba de antemano. Y Él hizo eso a través de los profetas, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Miren, alisten su pluma. Para algunos de ustedes casi no tienen que hacer esto. Si ustedes asisten el miércoles en la noche, y actualmente estamos en el libro de Isaías, lo que es extraordinario para mí, es como aquí en Primera de Pedro, leyeron hace un momento en el final de este versículo, que el Mesías sufriría. Y según la Biblia, el Mesías se enseña del mundo de Israel, sufrirá y luego entrará a su gloria, a la gloria. Nuevamente, esto no es un concepto del Nuevo Testamento. Así que aquellos que vienen el miércoles de la noche, por favor, ténganme paciencia al repetir el tema de Isaías, del Antiguo Testamento en relación al sufrimiento del Mesías. Escuchamos esto recientemente, pero quizá a algunos se les escapó o no estuvieron aquí el miércoles en la noche. El Antiguo Testamento revela
el ministerio, las obras, la naturaleza y misión del Mesías. Si tú eres judío hoy, tú lees las escrituras que tienen la palabra ungido o ungido. Si lees las escrituras hebreas, tú nunca ves la palabra Cristo. Tú ves la palabra hebrea por Cristo. ¿No es cierto? Y eso es Mesías. La Biblia dice en las escrituras hebreas que el Mesías, Proverbios 30, versículo, por ejemplo, es el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Solo hay un Mesías. Si tú eres judío, en el Antiguo Testamento solo hay un Mesías. Solo hay un Salvador. Solo hay un Redentor. Hasta que todos ustedes, amigos judíos, estén de acuerdo contigo, diremos amén. Tus escrituras enseñan que aquel que es esa misma persona debe sufrir. No estamos inventando esto. No es una creación del Nuevo Testamento. Es un cumplimiento del Nuevo Testamento de una revelación del Antiguo Testamento. Caso y punto. Recientemente, el miércoles en la noche, vinimos al libro de Isaías, capítulo 53. Durante ese estudio, hablamos acerca de cómo la Biblia dice, la nación de Israel, el Mesías, sufrirá brutalmente al punto de ser golpeado y tan desfigurado por sus golpizas que sería irreconocible por el ser humano. La Biblia dice que es horriblemente, él es abusado en el Antiguo Testamento. Por eso es que en Zacarías, nótenlo si no conocen, todos amigos judíos, escuchen. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice, en relación al Mesías, y mirarán a mí, a quien ¿qué? Traspasaron. Sí, llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Libro de Zacarías, damas y caballeros, escrito como 600 años antes de que Jesús naciera. Todo judío conoce esta porción de la Escritura. Y les estoy pidiendo, cristiano, te estoy pidiendo que digas en tu fe, ¿quién es este? En tu mente, hazte esta pregunta. Quien quiera que sea esto en relación a la salvación de Dios y el tiempo de todo, la experiencia de todo, la persona de todo ello, ¿quién es este? Quien quiera que sea. Las escrituras hebreas proféticas dicen que sería traspasado. Salmo capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ¿qué? Ungido. Es otro nombre para Mesías. Dígame dónde, cuándo en toda la historia las naciones del mundo se reunieron o se reunirán y no solamente atacarán al Dios del cielo, pero su ungido. Estoy haciendo la pregunta. Salmo 22, versículo 1. El salmista clamó, el rey David, 1000 años antes de que Jesús naciera, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Este mismo versículo no es otro que un versículo que ustedes probablemente conocen más del Antiguo Testamento, porque Jesús fue el que clamó, citando el Salmo 22 en relación a él siendo traspasado. El sufrimiento del Mesías, Salmo 69, versículo 20. El escarnio, la palabra es burla. En nuestra día moderna, la burla ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé a quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores, y ninguno oyé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Reconocen eso alguien? Jesús en la cruz. Exactamente lo que sucedió. Como testigos oculares, no solamente los testigos oculares que vieron esto que sucedió. El Imperio Romano también, miembros del Imperio vieron eso. Me encanta esto. El ministerio sufriente del Mesías tenía que tratar con estos amigos judíos. Daniel 9, versículo 26. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Las dos palabras inglesas, quitarás, es la palabra karat, y la palabra significa que quien sea el Mesías, él será cargado y condenado por cometer una ofensa capital merecedora de muerte. La Biblia hebrea dice que el Mesías debe morir por una ofensa.
¿Alguien me puede decir, según la Biblia, qué fue que puso a Jesús en la cruz según la acusación? ¿De qué era culpable él? Él era culpable de ser el Hijo de Dios. Cuando tú eres el Hijo de Dios y la gente no quiere escucharlo, para ellos tú eres culpable de ser el Hijo de Dios. Jesús no cambiaría su naturaleza. Él era quien era. La Biblia dice en relación a eso, Él nunca abrió su boca para defenderse. Isaías capítulo 50, versículo 6. Ya mero terminamos. Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. ¿No sucedió eso a Jesús? Zacarías capítulo 13, versículo 6. Si alguien le pregunta, ¿por qué tienes esas heridas en tu cuerpo en relación al Mesías? Él responderá, son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos. Zacarías 13, eso es todo acerca del Mesías regresando a Israel. Y cuando Él regrese a la segunda venida, le van a preguntar, ¿de dónde obtuviste estas heridas? Damas y caballeros, casi terminamos. Si tú no entiendes quién Jesús es, tú necesitas al Antiguo Testamento y verlo otra vez para saber. Amigos judíos, escuchen, los amo, pero escuchen con cuidado. Y mis amigos musulmanes, Jesús, dicen, Jesús no murió en la cruz, entonces ¿cómo el Mesías va a regresar a la tierra al pueblo judío? La Biblia dice que el pueblo judío lo mirarán a Él y dirán, ¿de dónde trajiste esas cicatrices? Porque Él vino hace 2000 años atrás. Por eso, Él no va a regresar la primera vez, Él va a regresar la segunda vez. Él nació en Belén. Miqueas capítulo 5, 2, nació de una virgen. La Biblia dice que Él es deidad. Isaías 7:14 y Isaías 9:6. Es Él. La profecía más importante que en la Biblia, que Jesucristo es Mesías, Señor, y de su boca. Lucas capítulo 24, versículo 25. Lucas 24, 25. La Biblia nos dice en la mañana de resurrección, la mañana, Él les dijo, Jesús está caminando, pueden leerlo más tarde, pueden leer todo el capítulo, Lucas 24. Entonces Él, es Jesús, les dijo a los dos discípulos, este es el domingo en la mañana, casi en la noche, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, la Biblia. ¿O cuánto de la Biblia? Todos los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Suena como Él. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Él, Jesús, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Es el desafío que la Biblia nos da. Termino con la lectura de estos dos pasajes siguientes. Juan 15, escuchen esto. Este es Jesús hablando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. ¿Qué? ¿Saben quién está hablando aquí? ¿Entendemos esto? El Dios de todos, quien los profetas dijeron nos visitaría en carne humana, cuyo nombre sería el nombre más glorioso que jamás hayas escuchado. Y a propósito, su nombre, hola, escépticos, su nombre se convertiría en el nombre más maldecido. Tú puedes viajar por el mundo y la gente quiere maldecir. Ni siquiera conocen el hebreo o el griego y ellos usan el nombre de Jesús. Nadie grita Mohammed, nadie se golpea el dedo con el martillo y dice Buda. ¿Encuentran eso interesante? Y Él dijo, os he llamado, los que creen en mí, amigos. Este es el Dios de toda creación, llamándote a ti, amigo. Os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ustedes no me escogieron a mí y vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca,
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, coma, deténgase en la coma. Si el mundo os aborrece, Jesús proféticamente está anunciando que el mundo nos va a odiar. Y Él está diciendo, ¿nos odia el mundo? Ustedes sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo 19. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En otras palabras, tenía que suceder. Está anunciando proféticamente. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Versículo final. Este es el versículo final. He estado diciendo el versículo final por 10 minutos. Este es el final. Filipenses 1:27. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo, el Evangelio de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos, está diciendo Pablo, o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Versículo 29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado, dice Pablo, y saben que aún no he terminado. Querido hijo de Dios, escucha, el mejor anuncio de la salvación de ustedes y yo vamos a estar sujetos a odio, persecución y burla. Y Pablo dice, a propósito, en todo el ministerio de mi vida, desde el momento, ha sido así. Y quiero animarles. Vamos a ser culpables de muchas cosas en esta vida. Pero si es la misma acusación de la que Jesús fue culpable, déjenla que sea. Dejemos que seamos la gente más amorosa que el mundo jamás ha visto. Sin embargo, no nos desviemos por un momento en relación al pecado y justicia, porque el mundo nos va a odiar. Sepan esto. Los profetas deseaban ver su día. Es mañana el nacimiento de Israel. Si tú pudieras decirles a los profetas del Antiguo Testamento, adivinen qué, vamos a encender la televisión. De hecho, mi televisión se enciende hoy en la noche y se va a quedar prendida. Simplemente me voy a quedar parado y la voy a ver toda la noche. ¿Por qué? La palabra de Dios siendo cumplida. Mañana van a ver a la historia cumpliéndose, porque dijo, en los últimos días estableceré mi nación, Israel. Una vez que estén de regreso en su tierra. Sí, días terribles vienen, terrible tribulación, pero dice, ahora que están en la tierra, todo lo que suceda, mañana es el aniversario número 70 de Israel. Alisten sus Biblias y miren hacia arriba. Amén. Pongámonos de pie para cerrar. Padre, tu palabra es verdad. Tenemos paz, gozo, confianza en el Espíritu de Dios. Padre, te damos gracias que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Se levantó de los muertos. No es verdad porque nosotros lo decimos. Es verdad porque lo creemos. Es verdad, punto. Y escogemos creerlo. Escogemos venir a esa verdad. Padre, en el nombre de Jesús hoy, que vayamos audaces, valientes, allá afuera a un mundo que sufre con el amor de Dios.